Las paredes silenciosas de los conventos han sido testigos de historias que desafían nuestra percepción de la vida monástica. Más allá de la imagen de devoción y serenidad, se esconden relatos de intrigas, pasiones prohibidas y desafíos a la autoridad que han sacudido los cimientos de estas instituciones religiosas. En este video, te invitamos a descubrir 10 escándalos de monjas que han permanecido en las sombras. Desde conspiraciones secretas hasta amores prohibidos, estos episodios nos revelan un mundo de complejidades humanas protagonizadas por aquellos que se consideran puros. Curioso, ¿no? Acompáñanos en este viaje a través de la historia oculta de las monjas y descubre los secretos mejor guardados que jamás te habían contado antes. Bienvenidos al tesoro de Cleopatra. 1. Monjas fugitivas. En la Edad Media, la vida monástica no siempre era una elección voluntaria. Muchas jóvenes de familias nobles y acomodadas eran enviadas a los conventos no por vocación, sino por decisiones familiares. Estas mujeres, conocidas como oblatas, a menudo no tenían voz en su destino, siendo ofrecidas al servicio religioso desde la infancia para cumplir con obligaciones familiares o por razones económicas. En algunos casos, estas jóvenes monjas, al enfrentar una vida de reclusión y reglas estrictas que no habían elegido, decidían huir. Escapar de un convento era una tarea extremadamente arriesgada. Los muros de los conventos no solo eran físicos, sino también sociales y religiosos. Las monjas fugitivas eran vistas como transgresoras del orden divino y podían ser perseguidas tanto por la Iglesia como por sus propias familias. Si eran capturadas, las consecuencias podían ser severas, desde ser devueltas al convento con castigos adicionales, hasta la excomunión, un castigo que las aislaba aún más de la sociedad cristiana. En algunos casos extremos, las monjas fugitivas podían ser encerradas en celdas más estrictas dentro del convento, en condiciones que bordeaban el encarcelamiento. A pesar de estos riesgos, algunas monjas lograron escapar y desaparecer, a veces con la ayuda de amigos o familiares compasivos o adoptando disfraces para mezclarse con la población laica. Estas historias de fuga revelan el descontento y la desesperación que algunas mujeres sentían en el confinamiento de la vida monástica, desafiando las narrativas idealizadas de devoción y santidad que rodean a los conventos medievales. 2. Las monjas de Loudun. Uno de los casos más famosos de presunta posesión demoníaca en un convento ocurrió en Loudun, Francia, en 1632. Las monjas ursulinas del convento de Loudun comenzaron a exhibir comportamientos extraños y perturbadores, incluyendo convulsiones, gritos incontrolables y acusaciones de haber sido poseídas por demonios. El evento se convirtió rápidamente en un escándalo público, atrayendo la atención de la Iglesia y del Estado. El sacerdote Urbain Grandier, párroco de la iglesia local, fue acusado de haber invocado a los demonios que supuestamente poseían a las monjas. Grandier, que ya tenía enemigos por sus opiniones críticas sobre el celibato clerical y su comportamiento escandaloso, fue sometido a un juicio por brujería. Durante el juicio, las monjas, en medio de episodios de posesión, afirmaron haber sido seducidas por Grandier en rituales satánicos. El juicio de Urbain Grandier fue un espectáculo público que atrajo a multitudes y generó una atmósfera de histeria colectiva. Grandier fue declarado culpable y, tras ser sometido a torturas para obtener una confesión, fue quemado en la hoguera en 1634. La ejecución de Grandier no puso fin a los episodios de posesión en el convento de Loudun, y los eventos continuaron siendo un punto de controversia y debate. Los endemoniados de Loudun no solo reflejan las tensiones religiosas y políticas de la Francia del siglo XVII, sino también los conflictos internos dentro de las comunidades monásticas. Algunos historiadores sugieren que las posesiones fueron una manifestación de histeria colectiva, posiblemente exacerbada por las restricciones severas y la reclusión forzada de las monjas. Otros consideran que los eventos fueron manipulados por las autoridades para deshacerse de un sacerdote incómodo y reforzar el control eclesiástico. El caso de Loudun ha sido estudiado extensamente en la historia de la psiquiatría y la psicología, así como en la literatura y el cine, destacando cómo las creencias en lo sobrenatural y los conflictos de poder pueden influir en el comportamiento humano y la percepción de la realidad. 3. El convento de las visitandinas. En el siglo XVII, el convento de las visitandinas en Madrid
se hizo famoso no solo por su devoción religiosa, sino también por su excepcional coro de monjas. Estas monjas cantoras atrajeron la atención de la nobleza y de numerosos visitantes que acudían al convento para escuchar sus voces angelicales. El canto gregoriano y otras formas de música sacra eran parte fundamental de la vida diaria en el convento, y las monjas se dedicaban con esmero a perfeccionar su arte. Sin embargo, la popularidad del coro llevó a situaciones menos edificantes. Se rumoreaba que algunos hombres se infiltraban en el convento para disfrutar de la compañía de las monjas y sus actuaciones musicales. Estas visitas clandestinas fueron objeto de escándalo y preocupación tanto para las autoridades eclesiásticas como para la sociedad en general. Se contaban historias de relaciones inapropiadas y encuentros secretos que socavaban la reputación del convento. Este escándalo subrayó la tensión entre la vida religiosa y las tentaciones mundanas. Las autoridades eclesiásticas intervinieron, implementando medidas más estrictas de clausura y vigilancia para evitar que se repitieran tales incidentes. No obstante, el episodio dejó una marca en la historia del convento, mostrando cómo la vida monástica podía ser perturbada por influencias externas y deseos humanos. 4. La rebelión de las monjas de Poitiers. En el siglo XII, el convento de Fontevraud, cerca de Poitiers, Francia, fue testigo de una revuelta inusual. Este convento, fundado por el visionario Roberto de Arbrissel, era conocido por su innovador sistema de gobierno dual, donde las mujeres desempeñaban un papel de liderazgo. Sin embargo, este modelo no siempre fue bien recibido por todos los miembros de la comunidad monástica. La rebelión estalló cuando un grupo de monjas se opuso vehementemente a la abadesa, argumentando que las reglas de clausura eran demasiado estrictas y opresivas. Las monjas rebeldes exigían una relajación de las normas y mayor autonomía dentro del convento. La abadesa, tratando de mantener el orden y la disciplina, respondió con firmeza, lo que solo exacerbó el descontento. La situación se intensificó al punto de que la intervención externa se volvió necesaria. Las autoridades eclesiásticas enviaron representantes para mediar en el conflicto. Tras una serie de negociaciones y, en algunos casos, castigos severos, la rebelión fue sofocada. Algunas de las monjas más agitadoras fueron trasladadas a otros conventos o relegadas a posiciones de menor influencia. Esta rebelión no solo destacó las tensiones internas dentro de las comunidades monásticas, sino que también reflejó el deseo de las mujeres de tener más control sobre sus propias vidas y condiciones de vida, incluso dentro del marco restrictivo de la vida religiosa. La revuelta de las monjas de Poitiers es un recordatorio de que, a lo largo de la historia, las mujeres han buscado y luchado por la autonomía y el respeto, incluso en los entornos más conservadores y controlados. 5. Las ánimas de San Francisco. A finales del siglo XIX, en San Francisco, el convento de las ánimas se convirtió en el epicentro de un escándalo inesperado y fascinante. Este convento, fundado por un grupo de monjas que buscaban proporcionar un refugio espiritual en una ciudad en rápido crecimiento, era conocido por sus estrictas prácticas religiosas y su dedicación al cuidado de los enfermos y pobres. Sin embargo, el ambiente de fervor religioso y reclusión también propició prácticas menos ortodoxas. Algunas monjas comenzaron a interesarse en el espiritismo, una práctica que había ganado popularidad en la época. Se organizaron sesiones espiritistas dentro del convento, donde las monjas intentaban comunicarse con los muertos, utilizando métodos como la escritura automática y las mesas parlantes. La noticia de estas actividades pronto se filtró al exterior, causando un gran revuelo entre la comunidad católica de San Francisco. Los líderes de la Iglesia Católica, preocupados por el impacto de estas prácticas paganas en la reputación del convento y la fe de las monjas, iniciaron una investigación. Las sesiones espiritistas fueron rápidamente prohibidas, y las monjas involucradas fueron reasignadas a otras tareas o conventos más estrictos. Este escándalo subrayó las tensiones entre las creencias religiosas tradicionales y las nuevas prácticas espirituales que emergían en la época. También puso de manifiesto cómo la búsqueda de respuestas a preguntas espirituales y existenciales podía llevar incluso a las comunidades más devotas a explorar territorios prohibidos. El incidente dejó una huella duradera en la historia del convento y en la percepción pública de las prácticas espirituales de las monjas. 6.
el convento del pecado mortal. En el siglo XVI, el convento de Santo Tomás en Ávila, España, fue escenario de uno de los escándalos más notorios en la historia de los conventos. Este convento, que albergaba a una comunidad de monjas dominicas, se vio envuelto en un escándalo cuando se descubrió que algunas monjas mantenían relaciones secretas con sacerdotes locales. Estas relaciones, que violaban los votos de castidad y obediencia, se convirtieron en un tema de gran controversia y provocaron una intervención directa del Papa. La historia comenzó a desmoronarse cuando una joven novicia, en un acto de desesperación y remordimiento, confesó sus encuentros a su confesor. La noticia rápidamente se extendió dentro del convento y llegó a oídos de las autoridades eclesiásticas. Se inició una investigación exhaustiva y se descubrió que las relaciones ilícitas no eran un incidente aislado, sino que involucraban a varias monjas y sacerdotes. El Papa Pío V, conocido por su rigidez y deseo de reformar la Iglesia, tomó cartas en el asunto. Ordenó una serie de reformas drásticas en el convento, que incluían el reemplazo de la abadesa y la implementación de normas aún más estrictas para evitar futuros escándalos. Las monjas implicadas fueron severamente castigadas y algunos sacerdotes fueron excomulgados o enviados a monasterios remotos. El incidente del pecado mortal en Ávila expuso las tensiones y las dificultades de mantener los votos religiosos en un entorno de reclusión y control estricto. También puso de manifiesto las debilidades humanas y la hipocresía dentro de las instituciones religiosas. La historia sirvió como un recordatorio aleccionador de los peligros del poder y la corrupción en lugares donde la vida debía ser un ejemplo de devoción y pureza. Este escándalo dejó una marca duradera en la historia del convento y contribuyó a un movimiento más amplio de reforma dentro de la Iglesia Católica. 7. Las monjas de Monza. La historia de las monjas de Monza, particularmente la de Sor Virginia María de Leyva, es uno de los escándalos más famosos y dramáticos del siglo XVII. Sor Virginia, también conocida como la monja de Monza, nació en una familia noble y fue forzada a ingresar al convento a una edad temprana, una práctica común para asegurar la preservación de la herencia familiar. En el convento de Santa Margherita en Monza, Sor Virginia se involucró en una relación amorosa secreta con un aristócrata local llamado Giampaolo Osio. Esta relación prohibida no solo rompía los votos de castidad de Sor Virginia, sino que también desafiaba las estrictas reglas de clausura del convento. Los encuentros clandestinos entre Sor Virginia y Osio eran facilitados por algunas de las monjas y criadas del convento, quienes también se vieron atrapadas en la red de complicidades y secretos. El escándalo alcanzó su punto álgido cuando la relación de Sor Virginia y Osio resultó en el embarazo de la monja. Para ocultar la evidencia de su transgresión, se dice que Osio cometió varios asesinatos, incluyendo a una monja que intentó revelar el secreto. Finalmente, las autoridades eclesiásticas y civiles descubrieron la verdad. Giampaolo Osio fue ejecutado por sus crímenes y Sor Virginia fue sometida a un juicio eclesiástico. Sor Virginia fue declarada culpable y condenada a pasar el resto de su vida en una celda dentro del convento. Su historia se convirtió en una leyenda negra y un tema de morbo y fascinación en la literatura y la cultura popular. Alessandro Manzoni inmortalizó su historia en su novela Los novios, donde el personaje de la monja de Monza refleja los temas de pecado, redención y la lucha contra las restricciones sociales y religiosas. 8. La biblioteca prohibida. En el siglo XVII, en Madrid, el convento de San Plácido se vio envuelto en una controversia que sacudió los cimientos de la comunidad religiosa. Este convento, conocido por su riguroso ascetismo y devoción, ocultaba un secreto que contradecía su reputación de piedad y obediencia a las normas eclesiásticas. La revelación comenzó con una inspección rutinaria de las autoridades eclesiásticas, quienes descubrieron una biblioteca secreta escondida dentro del convento. Esta biblioteca contenía una vasta colección de libros prohibidos por la Iglesia Católica, incluyendo obras de teología, filosofía y ciencias naturales que estaban en el índice de libros prohibidos. Entre estos textos se encontraban escritos de filósofos como Descartes y Spinoza, cuyas ideas desafiaban las doctrinas ortodoxas de la Iglesia. La presencia de estos libros en un convento de clausura planteó serias preguntas sobre la ortodoxia y la obediencia de las monjas. Se sospechaba que algunas monjas habían estado estudiando estos textos en secreto, lo que implicaba una forma de rebelión intelectual contra las estrictas reglas de censura impuestas por la Iglesia.
Este descubrimiento llevó a una investigación rigurosa, y varias monjas fueron interrogadas sobre sus actividades y la adquisición de los libros. Las consecuencias del escándalo fueron significativas. Las monjas responsables fueron castigadas severamente y la biblioteca secreta fue desmantelada. Los libros fueron confiscados y, en muchos casos, destruidos para evitar la difusión de ideas heréticas. El incidente dejó una marca duradera en la historia del convento de San Plácido, destacando las tensiones entre la búsqueda del conocimiento y las restricciones impuestas por la autoridad religiosa. Este episodio también subraya cómo, incluso en los ambientes más controlados y conservadores, la curiosidad intelectual y el deseo de conocimiento pueden llevar a la transgresión de normas establecidas. La historia de la biblioteca prohibida del convento de San Plácido es un recordatorio del poder de las ideas y el desafío que representan para las estructuras de control y censura. 9. La conspiración de las monjas de Nogent. En el siglo XII, en el convento de Nogent, Francia, se desarrolló un escándalo que reveló las luchas internas y las conspiraciones que podían surgir incluso en los ambientes más religiosos. Este convento, como muchos otros de la época, era un lugar de reclusión y oración, pero también de intrigas y conflictos de poder. La conspiración comenzó cuando varias monjas comenzaron a resentirse contra la abadesa, a quien acusaban de ser demasiado estricta y autoritaria. Estas monjas formaron un grupo secreto con el objetivo de deshacerse de la abadesa. Decidieron que la manera más efectiva de lograr esto era envenenándola. El complot se desarrolló en secreto, con las monjas conspiradoras reuniéndose en lugares apartados del convento para planificar su acción. El plan, sin embargo, no se llevó a cabo con la discreción necesaria. Una de las monjas, movida por el miedo o la culpa, confesó el complot a un confesor externo al convento. Este confesor, horrorizado por la revelación, informó inmediatamente a las autoridades eclesiásticas. La respuesta fue rápida y severa. Las monjas implicadas en la conspiración fueron arrestadas y sometidas a juicio canónico. Las principales conspiradoras fueron castigadas con dureza. Algunas fueron excomulgadas, lo que en aquel entonces significaba una exclusión total de la comunidad cristiana, y a menudo una vida de ostracismo y penitencia. Otras fueron enviadas a conventos más estrictos o incluso encarceladas dentro del propio convento, en celdas destinadas a monjas que habían cometido faltas graves. Este incidente en Nogent puso de manifiesto las tensiones internas que podían surgir en los conventos, lugares donde la vida en comunidad y las estrictas normas podían generar resentimientos y conflictos. También subrayó cómo la reclusión y la falta de poder personal podían llevar a actos desesperados y peligrosos. La conspiración de Nogent es un recordatorio de que, incluso en los entornos más piadosos, las luchas por el poder y las intrigas no estaban ausentes. 10. Las monjas de clausura. La vida de clausura en los conventos, especialmente en la Edad Media y el Renacimiento, implicaba un aislamiento casi total del mundo exterior. Las monjas de clausura vivían bajo reglas estrictas que prohibían el contacto con personas externas y limitaban severamente sus actividades. Sin embargo, la necesidad y el deseo de conexión con el mundo exterior llevaron a muchas monjas a recurrir al contrabando para obtener bienes que no podían adquirir de otra manera. El contrabando en los conventos de clausura incluía una amplia variedad de bienes, desde alimentos y medicinas hasta libros y cartas. Las monjas utilizaban métodos ingeniosos para introducir estos artículos en el convento. Los mensajeros y visitantes, incluidos sacerdotes y familiares, a menudo actuaban como intermediarios, ocultando los bienes en sus ropas o en objetos aparentemente inocentes. Los libros prohibidos y la correspondencia secreta eran especialmente buscados. Las monjas interesadas en la teología, la filosofía o las noticias del mundo exterior encontraban en el contrabando una forma de satisfacer su curiosidad intelectual y mantener conexiones personales. Los libros eran escondidos en lugares ingeniosos, como en las paredes o bajo las tablas del suelo, y las cartas eran escritas con tinta invisible o en código para evitar ser descubiertas. El contrabando no estaba exento de riesgos. Si las autoridades del convento o los visitantes oficiales descubrían estos bienes ilícitos, las consecuencias podían ser severas. Las monjas involucradas en el contrabando podían enfrentarse a castigos que iban desde la pérdida de privilegios hasta el encarcelamiento en celdas dentro del convento.
En algunos casos, los artículos confiscados eran destruidos y se implementaban medidas de vigilancia más estrictas para prevenir futuros incidentes. A pesar de los riesgos, el contrabando en los conventos de clausura era una práctica relativamente común y muestra cómo las monjas buscaban maneras de superar las limitaciones de su reclusión. Este fenómeno subraya la resiliencia y la ingeniosidad de las mujeres en la búsqueda de conocimiento, conexión y autonomía, incluso dentro de los confines más estrictos de la vida monástica. Si el video te gustó, entonces no te puedes perder 12 tradiciones medievales que nunca te enseñaron en la escuela.